la frase que sacudió al público y el instante en que el silencio dejó de protegerlo. En el universo de la música latinoamericana hay artistas que construyen su carrera a partir de la cercanía absoluta con el público. Comparten detalles personales, convierten cada romance en portada y permiten que la vida privada avance de la mano del espectáculo. Pero Ricardo Arjona nunca perteneció a ese grupo. Su relación con la exposición siempre fue distinta. A lo largo de más de 3 décadas de carrera, eligió hablar a través de sus canciones. Desde los escenarios más grandes de América Latina hasta teatros íntimos en Europa y Estados Unidos, Arjona desarrolló una identidad artística marcada por la observación aguda de las relaciones humanas. Sus letras hablaron de encuentros imposibles, de despedidas inevitables, de deseo, contradicción y desgaste emocional. Su voz se convirtió en refugio para millones de oyentes. Pero mientras su música se volvía parte de la vida sentimental de generaciones enteras, su propia intimidad permanecía cuidadosamente resguardada. Por eso la reacción fue inmediata. Una frase corta, contundente, inesperada. No puedo soportarlo más. Vivir con ella era una pesadilla. Las palabras comenzaron a circular con velocidad. Primero aparecieron en conversaciones digitales, después en canales de entretenimiento. Más tarde llegaron a espacios periodísticos especializados y a programas culturales que intentaron entender el verdadero significado de aquella declaración. La fuerza de la frase estaba en su crudeza. No parecía una reflexión preparada. No sonaba como una cita pensada para una entrevista promocional. Tenía el tono de una confesión emocional nacida en medio del cansancio. Y cuando una figura acostumbrada a medir cuidadosamente su vida pública deja escapar una declaración así, la reacción colectiva suele multiplicarse. El impacto fue inmediato. Miles de comentarios aparecieron en cuestión de horas. Seguidores sorprendidos, admiradores intentando encontrar contexto, analistas revisando entrevistas anteriores, y una pregunta creciendo con insistencia. ¿Qué estaba intentando decir Ricardo Arjona? Porque más allá del peso literal de las palabras, quienes han seguido de cerca su trayectoria saben que Arjona nunca ha utilizado el lenguaje de forma casual. Su manera de hablar se parece mucho a su manera de escribir. Está cargada de imágenes, de dobles sentidos, de frases intensas, de una capacidad muy particular para convertir una emoción privada en una escena que parece universal. Eso hizo que incluso quienes escucharon la declaración por primera vez dudaran antes de interpretarla literalmente. ¿Era una confesión definitiva? ¿Una metáfora? ¿Un desahogo nacido de un momento emocional específico? ¿O una frase extraída de un contexto más amplio? Durante las horas siguientes comenzaron a aparecer reconstrucciones, opiniones y teorías. Algunos medios hablaron de crisis profunda, otros insistieron en la necesidad de prudencia. Varias voces recordaron que el cantante jamás ha convertido deliberadamente su vida afectiva en espectáculo y que cualquier interpretación apresurada podía resultar injusta. Pero el debate ya estaba abierto, y lo que volvió tan poderosa aquella conversación fue algo muy humano. Todos reconocieron en esas palabras una emoción real: el agotamiento, la sensación de llegar a un límite, la convivencia que empieza a doler, el momento en que una relación deja de sentirse ligera y comienza a convertirse en peso emocional. Más allá de cualquier nombre o contexto específico, la frase tocó una fibra colectiva porque hablaba de una experiencia reconocible, porque muchas personas entendieron exactamente lo que implicaba decir «ya no puedo más». No se trata únicamente de enojo, tampoco necesariamente de ruptura. A veces significa cansancio acumulado, silencios largos, conversaciones repetidas, diferencias pequeñas que con el tiempo dejan de ser pequeñas. En el caso de Ricardo Arjona, el impacto fue todavía mayor porque su figura pública está profundamente ligada a la idea de observar el amor desde la complejidad. Él nunca escribió canciones idealizadas de manera ingenua. Sus historias hablan de contradicciones, de encuentros imperfectos, de vínculos intensos que a veces se rompen precisamente porque significan demasiado. Por eso esta confesión pareció coherente con una sensibilidad que siempre estuvo presente en su obra. Y al mismo tiempo sorprendió, porque escuchar esa intensidad en una canción es una cosa. Escucharla asociada a su asociada a su propia vida personal genera otro efecto. De pronto, el narrador parecía convertirse en protagonista. Y eso cambió la conversación. Las redes sociales hicieron el resto. En plataformas digitales la frase se compartió miles de veces. Algunos usuarios defendieron la honestidad emocional del artista. Otros señalaron que la convivencia puede volverse especialmente difícil cuando una de las personas vive bajo presión constante. También hubo quienes insistieron en que nadie conoce lo que sucede dentro de una relación, y que reducir años de convivencia a una sola frase puede ser una lectura incompleta. La discusión dejó de ser únicamente sobre Ricardo Arjona. Se convirtió en una reflexión más amplia, sobre la intimidad, sobre el desgaste,
sobre la dificultad de sostener vínculos duraderos cuando la rutina empieza a ocupar el espacio de la ilusión inicial. Y también sobre otro tema inevitable, el precio emocional de la fama, porque la vida pública transforma incluso los momentos privados. Una discusión normal puede sentirse distinta cuando alrededor existe atención mediática. Un desacuerdo cotidiano pesa más cuando cualquier rumor puede convertirse en noticia. La necesidad de proteger la intimidad termina generando presión adicional. Y el silencio, que durante años funciona como escudo, a veces también se vuelve una carga. En ese sentido, la frase de Arjona abrió una ventana breve pero poderosa hacia una zona que normalmente permanece cerrada. Una zona donde no existe escenario, ni aplausos, ni distancia profesional, solo convivencia real. Y esa convivencia rara vez es sencilla. Quienes conocen de cerca trayectorias artísticas prolongadas suelen coincidir en algo. Mantener estabilidad emocional mientras se sostiene una carrera internacional requiere una resistencia poco visible desde afuera. Los viajes alteran rutinas, las giras prolongadas separan, los compromisos laborales invaden fechas personales, y el tiempo compartido puede volverse irregular. Esa dinámica genera tensiones silenciosas, no siempre explosivas, no siempre visibles, pero acumulativas. La frase «vivir con ella era una pesadilla» adquirió entonces un nuevo significado dentro del debate público. Para algunos fue señal de ruptura, para otros fue el reflejo de una etapa difícil. Y para muchos fue simplemente una expresión intensa nacida del desgaste. Pero cualquiera fuera el contexto exacto, la conversación ya había tocado algo profundo. La imagen de Ricardo Arjona cambió por unas horas. No dejó de ser el compositor admirado, ni el intérprete respetado. Pero apareció otra dimensión, la de un hombre agotado. La de alguien enfrentando conflictos emocionales como cualquier otra persona. La de alguien que quizá, detrás de la figura pública, estaba intentando sostener más de lo que podía. Y esa dimensión generó una reacción inesperadamente empática, porque muchas personas dejaron de mirar al artista y empezaron a reconocer algo propio en sus palabras. Las relaciones largas, las etapas difíciles, los momentos donde convivir se vuelve más complejo que amar, los días en que el silencio pesa más que una discusión, los periodos donde uno quiere seguir, pero ya no sabe desde dónde encontrar energía. Ese fue el verdadero centro de la historia, no el escándalo, no el rumor, sino el eco emocional que produjo. La sensación de que una frase breve había logrado describir una experiencia que miles conocen pero pocas veces dicen en voz alta. Y mientras los titulares seguían multiplicándose, Ricardo Arjona guardó silencio. No aclaró, no respondió, no alimentó la conversación, y ese silencio tuvo un efecto todavía más fuerte. Porque en tiempos donde casi todo se explica inmediatamente, la ausencia de explicación deja espacio para la incertidumbre. La gente completó los espacios vacíos, imaginó, interpretó, debatió. Y la frase siguió creciendo, convertida ya no solo en declaración, sino en símbolo. Un símbolo de desgaste emocional, de convivencia difícil, de esa tensión silenciosa que muchas veces se construye lentamente hasta volverse imposible de ignorar. Y así, una frase pronunciada desde la intimidad terminó provocando una conversación continental. Una conversación sobre amor, sobre cansancio, sobre límites y sobre la fragilidad que existe incluso detrás de quienes parecen dominar perfectamente el escenario. Porque aquella noche, o aquel momento exacto que todavía nadie logra reconstruir por completo, Ricardo Arjona dejó escapar unas palabras que quizá no estaban pensadas para convertirse en noticia, pero una vez pronunciadas, ya no pudieron volver atrás. La convivencia detrás del escenario, la presión invisible y el desgaste que rara vez se cuenta. Desde fuera, la vida de Ricardo Arjona siempre pareció avanzar con firmeza. Conciertos multitudinarios, discos exitosos, entrevistas precisas. Un artista que parecía dominar su espacio con una mezcla poco común de seguridad, independencia y distancia calculada. Su figura pública transmitía estabilidad. Incluso cuando sus canciones hablaban de pérdida, contradicción o dolor emocional, el hombre detrás del micrófono proyectaba la imagen de alguien que entendía perfectamente su lugar y sabía protegerlo. Pero quienes observan de cerca trayectorias artísticas largas, conocen una realidad distinta. La estabilidad pública no siempre refleja equilibrio privado. La fama genera una arquitectura invisible, y dentro de esa estructura conviven presiones difíciles de explicar desde afuera. Viajar constantemente cambia la relación con el tiempo. Los días dejan de parecer normales. Las fechas familiares se alteran. Los espacios íntimos se reducen. La rutina desaparece. Lo que para el público es éxito, para la convivencia cotidiana puede convertirse en tensión acumulada. Ricardo Arjona construyó gran parte de su carrera moviéndose entre ciudades, aeropuertos, escenarios y procesos creativos largos. La preparación de una gira exige meses. La promoción de un álbum altera horarios. La composición requiere aislamiento. La producción musical consume energía emocional. Y mientras millones escuchan el resultado final,
Muy pocas personas observan lo que ocurre alrededor. El cansancio, las ausencias prolongadas, la dificultad de desconectar, la necesidad constante de sostener una imagen pública impecable. Todo eso inevitablemente afecta el entorno más cercano. La convivencia con una figura de ese nivel raramente se parece a una vida convencional. Los horarios cambian, los planes se interrumpen, las prioridades se mueven, y la privacidad se convierte en un recurso escaso. Con el paso del tiempo, esa dinámica puede generar algo silencioso pero poderoso. Desgaste. No necesariamente una gran crisis visible. No siempre una discusión explosiva. A veces empieza de forma mucho más discreta. Pequeños desacuerdos, rutinas incompatibles, espacios emocionales que ya no coinciden, conversaciones aplazadas, silencios que se prolongan más de lo habitual. Y poco a poco aparece una sensación difícil de definir. La convivencia deja de sentirse natural. Empieza a sentirse pesada. Es en ese contexto donde la frase atribuida a Arjona adquiere otra dimensión. Vivir con ella era una pesadilla. La fuerza de esas palabras hizo pensar en un conflicto extremo. Pero observadas con distancia también pueden describir una experiencia más compleja y más común de lo que parece. La convivencia emocional bajo presión. Porque una relación no necesita estar destruida para sentirse agotadora. No hace falta una ruptura definitiva para que aparezca el cansancio. No hace falta dejar de querer para empezar a sentirse atrapado dentro de una dinámica difícil. Y eso lo vuelve profundamente humano. En el caso de Ricardo Arjona, existe además otro elemento importante. Su personalidad artística siempre estuvo ligada a la intensidad. Es un observador minucioso, un narrador emocional, un compositor acostumbrado a transformar detalles cotidianos en imágenes fuertes. Quienes viven cerca de personas creativas suelen describir una experiencia compleja. Hay momentos de enorme conexión, de sensibilidad profunda, de conversaciones memorables, pero también etapas de silencio, de concentración extrema, de aislamiento emocional, mientras una idea artística toma forma. La creatividad exige mucho, y a veces exige también a quienes están alrededor. Horas de ausencia mental, aunque el cuerpo esté presente. Cambios de humor, necesidad de distancia, obsesión por terminar algo, perfeccionismo. Todo eso puede convertir la convivencia en una experiencia exigente. Arjona, además, siempre ha mostrado una relación muy particular con la exposición pública. No suele entregar detalles íntimos. No construye titulares personales de manera frecuente. Eso significa que cualquier señal emocional que aparece genera un impacto mucho más grande, porque rompe una costumbre, rompe una barrera, y permite ver, aunque sea por segundos, algo que normalmente permanece cerrado. En el debate posterior a sus palabras, muchos analistas culturales señalaron precisamente eso. No se trataba únicamente del contenido de la frase, se trataba de quien la decía, un artista reservado, un hombre que rara vez habla desde ese nivel de exposición emocional fuera de sus canciones. Y eso convirtió la conversación en algo más delicado, más profundo, porque detrás del rumor apareció una pregunta universal. ¿Qué ocurre cuando la convivencia empieza a consumir más energía de la que devuelve? Esa pregunta conectó con miles de personas. En redes sociales aparecieron testimonios espontáneos, historias de parejas duraderas, matrimonios atravesando crisis silenciosas, personas que hablaban del cansancio emocional sin necesidad de llegar a la separación. Y una idea se repitió una y otra vez. A veces lo más difícil no es dejar de amar. Lo más difícil es seguir compartiendo espacio cuando la relación empieza a doler, cuando lo cotidiano deja de ser alivio, cuando la presencia del otro ya no tranquiliza sino que agota, cuando cada conversación requiere esfuerzo, cuando incluso el silencio parece pesado. Ese tipo de desgaste rara vez se cuenta públicamente, porque no es escandaloso, no tiene una escena clara, no produce titulares fáciles, pero existe, y puede ser devastador. En figuras públicas además aparece una presión adicional. La necesidad de sostener normalidad incluso cuando no existe. Una pareja conocida vive observada aunque nadie esté mirando directamente. Cada aparición pública genera lectura. Cada ausencia despierta preguntas. Cada gesto se analiza. Eso puede convertir situaciones privadas en algo todavía más difícil de manejar. La relación deja de pertenecer solo a quienes la viven. Se vuelve objeto de interpretación. Y esa exposición modifica comportamientos. Se habla menos. Se oculta más. Se posponen decisiones. Se intenta proteger lo que queda. Hasta que a veces la presión termina saliendo por donde menos se esperaba, en una frase, en un comentario breve, en una confesión inesperada. Eso es precisamente lo que muchos interpretaron en el caso de Ricardo Arjona. No una estrategia, no una declaración preparada, sino el agotamiento abriendo una grieta breve, pero suficiente para mostrar que detrás del escenario también existe vulnerabilidad. Y quizá esa fue la parte que más impactó al público. No ver al artista exitoso, sino ver al ser humano. A alguien enfrentando tensiones que no se resuelven con aplausos, ni con éxito, ni con reconocimiento internacional, porque ninguna carrera elimina las dificultades de convivir, ningún escenario protege automáticamente de la tensión emocional.
Ningún talento vuelve simples las relaciones humanas. Al contrario, en muchos casos las vuelve más complejas, más intensas, más frágiles. Mientras la conversación seguía creciendo, Ricardo Arjona eligió mantenerse en silencio. No ofreció contexto inmediato, no explicó, no negó, y esa ausencia alimentó aún más las preguntas. Porque cuando no hay explicación pública, el espacio lo ocupa la interpretación. Y el público siguió observando, buscando señales, revisando apariciones recientes, analizando gestos, intentando descubrir si detrás de aquella frase existía una historia más grande. Quizá sí, quizá no, pero algo ya era evidente. Las palabras habían dejado al descubierto una realidad que muchas veces permanece escondida detrás del éxito. La convivencia puede convertirse en la parte más difícil de la vida, incluso para alguien que parece tenerlo todo bajo control, incluso para quien domina el escenario con absoluta seguridad, incluso para un hombre acostumbrado a convertir emociones complejas en canciones memorables, porque fuera del micrófono, lejos del público, cuando la puerta se cierra y desaparece el ruido, solo queda la verdad cotidiana. Y esa verdad en ocasiones pesa mucho más que cualquier titular. El eco de una confesión, la reacción pública, las preguntas pendientes y el futuro que ahora todos observan. Cuando una frase nace en la intimidad pero termina recorriendo titulares, deja de pertenecer únicamente a quien la dijo. Se convierte en conversación pública. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Ricardo Arjona. La frase siguió expandiéndose durante los días siguientes. Programas de entretenimiento la analizaron desde distintos ángulos. Periodistas culturales intentaron entender su alcance. Seguidores históricos comenzaron a revisar entrevistas pasadas, letras de canciones y declaraciones anteriores, buscando una conexión que pudiera ayudar a explicar lo ocurrido. Pero cuanto más se hablaba, más evidente se hacía una realidad. No había una respuesta definitiva, y esa ausencia convirtió la historia en algo todavía más poderoso, porque el silencio posterior de Ricardo Arjona terminó generando un efecto inesperado. Amplificó todo. Cuando una figura pública responde rápido, la conversación suele ordenarse, se aclara el contexto, se fijan límites, se detiene parte de la especulación. Pero cuando no aparece explicación inmediata, ocurre lo contrario. Cada persona completa el vacío desde su propia mirada, y así empezó una cadena de interpretaciones. Para algunos aquella frase fue una confesión emocional definitiva, una señal de ruptura, un punto límite después de años de desgaste silencioso. Otros sostuvieron una lectura distinta, que se trataba de una frase nacida en medio del cansancio, de un momento puntual convertido después en algo más grande por la velocidad mediática. También aparecieron quienes recordaron un detalle importante. Ricardo Arjona lleva décadas construyendo canciones precisamente a partir de la contradicción emocional. Su lenguaje nunca ha sido simple, nunca ha sido plano. Suele moverse entre ironía, intensidad, observación y metáforas profundamente humanas. Eso hizo que muchas personas dudaran antes de convertir la frase en una verdad absoluta, porque Arjona siempre escribió sobre relaciones imperfectas, sobre el desgaste, sobre el amor que permanece incluso en medio del conflicto, sobre vínculos donde convivir se vuelve difícil sin que necesariamente desaparezca el sentimiento. Y esa complejidad cambió la lectura. La conversación dejó de girar únicamente alrededor de una posible crisis personal. Se transformó en algo mucho más amplio. Un debate cultural sobre la convivencia, sobre el amor a largo plazo, sobre las relaciones reales cuando termina la etapa idealizada y comienza la vida cotidiana. El tema tocó una fibra colectiva. Miles de personas comentaron experiencias similares, historias distintas, países distintos, edades distintas, pero emociones parecidas. Personas que contaban cómo una relación profundamente importante puede atravesar momentos donde convivir se vuelve agotador, donde la rutina desgasta más de lo que se esperaba, donde incluso el cariño necesita espacio para respirar. Muchos señalaron una verdad incómoda. A veces amar no es suficiente para evitar el cansancio. A veces el vínculo sigue existiendo, pero sostener la convivencia requiere una energía que ya no siempre aparece. Y en medio de ese debate, la figura de Ricardo Arjona adquirió otra dimensión, no únicamente como artista, sino como símbolo de algo mucho más humano, la vulnerabilidad, porque durante años fue visto como observador agudo de relaciones ajenas, como narrador, como alguien capaz de traducir emociones difíciles en canciones que millones hicieron propias. Pero esta vez la sensación fue distinta. Parecía hablar desde su propio centro emocional, desde un lugar menos construido, menos artístico, más frágil. Y eso generó empatía, incluso entre quienes normalmente observan con distancia la vida privada de los famosos, porque la escena dejó de sentirse lejana. Se volvió cercana, muy cercana. Todos conocen o han vivido alguna versión de esa tensión. Un vínculo que pesa, una etapa difícil, un momento donde compartir el mismo espacio parece más complicado que antes. Una conversación que se posterga demasiadas veces, un silencio que crece, una sensación de agotamiento que tarda en nombrarse,
hasta que finalmente encuentra palabras. Y cuando encuentra palabras, suele hacerlo con fuerza. Quizá por eso esta confesión impactó tanto, porque fue directa, breve, dolorosamente reconocible. En paralelo, el entorno mediático siguió atento. Cada aparición pública del artista empezó a observarse con lupa. Un gesto, una pausa, una entrevista, una frase nueva. Todo parecía adquirir significado adicional, pero el cantante mantuvo la misma distancia que siempre lo caracterizó, sin confirmar, sin negar, sin convertir el momento en espectáculo. Y eso también dijo algo, porque en una época marcada por respuestas inmediatas, la decisión de guardar silencio puede convertirse en una forma de preservar lo que todavía pertenece al terreno privado. No todo necesita explicación pública, no toda emoción debe convertirse en comunicado, no toda crisis necesita ser narrada desde afuera. Y quizá ese fue el mensaje más silencioso de esta historia, que incluso las figuras más reconocidas tienen derecho a atravesar momentos difíciles sin obligación de convertirlos en declaración oficial. Aún así, el interés continúa, porque la incertidumbre sigue abierta. ¿Se trató de una ruptura definitiva? ¿De una etapa compleja dentro de la convivencia? ¿De una frase dicha desde el agotamiento momentáneo? ¿O de una reflexión más profunda sobre una relación que atravesaba cambios inevitables? Por ahora no hay respuestas cerradas, solo señales, interpretaciones, y una frase que sigue resonando. Lo cierto es que Ricardo Arjona continúa ocupando un lugar singular en la música latinoamericana. Su voz sigue convocando, su obra sigue generando conversación, y su capacidad para tocar emociones difíciles permanece intacta. Tal vez esa sea la razón por la que este episodio produjo tanta reacción, porque incluso fuera de la música, logró algo que pocas figuras consiguen. Obligó a millones de personas a detenerse y pensar en sus propios vínculos, en el amor, en la convivencia, en el desgaste, en lo que se dice, y también en lo que se calla durante demasiado tiempo, porque muchas veces las relaciones no terminan con una gran escena, a veces cambian lentamente, se transforman en silencio, se llenan de distancia emocional, y un día, una frase breve revela lo que llevaba mucho tiempo acumulándose por dentro. Tal vez fue eso, tal vez no. Y precisamente por eso la historia sigue abierta, porque todavía quedan demasiadas preguntas sin responder, porque detrás del artista permanece el ser humano, y porque algunas verdades emocionales nunca se entienden completamente desde afuera. Ahora la conversación queda en manos del público. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ricardo Arjona expresó una crisis real y definitiva? ¿O sus palabras fueron amplificadas más allá de su verdadera intención? ¿Estamos frente al cierre de una historia o apenas al comienzo de una nueva etapa?